Bienvenidos al nivel número 1. Este es el video 1 para el manejo del Sprint Layout. Vamos a realizar nuestro primer circuito impreso diseñado en el Sprint Layout. Seleccionamos el botón nuevo y vamos a especificar el tamaño de nuestra placa. Los valores típicamente se manejan en milímetros. Yo les recomiendo que lo dejen en esa unidad. Vamos a decir que es de 50 por 50 y el nombre de nuestra placa va a ser divisor. Vamos a hacer un clásico circuito básico que es un divisor de voltaje. Normalmente es un proyecto que se usa en circuitos 1 para introducir a las personas en lo que respecta a la electrónica. Esta es la interfaz del Sprint Layout. En el lateral izquierdo podemos ver las herramientas básicas del Sprint Layout para su manejo. Podemos ver también lo que es el selector de visualización del grid y propiedades de los componentes básicos como son los pads y los track, y en caso de tener conectores SMD. En la parte superior derecha podemos ver las ventanas básicas que nos van a servir. En este caso, luego de haber creado nuestra placa, vamos a posicionar los componentes que conformarán nuestro diseño. En la ventana macro, en realidad son las librerías de componentes. Eso quiere decir los símbolos y diseños asociados a esos componentes que se dividen en SMD, TrueHole, los símbolos básicos y lo creado por el usuario. Vámonos a TrueHole y vamos a seleccionar dos resistencias para poder hacer nuestro divisor de voltaje. Vamos a seleccionar de resistencia unas resistencias estándares. El Sprint Layout se basa en tipo de encapsulamiento del componente, no en componente como tal. Vamos a seleccionar una R de 10 milímetros, o sea, 10 milímetros de separación entre los pads. El 10 milímetros es válido para resistencia de 1/4 en lo que respecta a su tamaño. Cuando lo arrastramos, fíjense que yo puedo arrastrarlo desde la vista previa o desde el nombre del componente. Una vez arrastrado a mi placa, me sale la ventana de componentes para especificar la descripción del mismo. El ID, voy a poner que esto es el R1, o sea, mi primer resistencia, y en respuesta al valor, voy a decir que es 1.2 kilo ohm. Voy a usar la escritura estándar que sería 1K2, así se especifica 1.2 kilo ohm en escritura estándar de circuito. Ambos deberían estar visibles para que aparezcan en mi circuito impreso. Ok, puedo arrastrarlo y colocarlo a cualquier otra posición. El zoom se realiza con el scroll del mouse y siempre con referencia a la ubicación en la cual está el cursor. O sea que el cursor indica el centro de la pantalla, el zoom. ¿Ya? Nos hace falta una resistencia más, y como vamos a hacer un divisor de voltaje no equilibrado, o sea, no van a ser ambas resistencias del mismo valor. La siguiente resistencia yo quiero colocarla verticalmente, así que luego de seleccionar 10 milímetros en el tamaño de la resistencia, voy a rotarla para que esté verticalmente. Esto nos sirve para rotar la disposición de la resistencia. En realidad, como esta es recta, parecería que solo tuviera dos posiciones, pero son las cuatro. Lo hace rotar 90 grados cada vez. Aparte, puedo seleccionar si la resistencia va a estar sobre la placa, o sea, en el layer superior o en el inferior. Esto de aquí debe seleccionar top si es que estoy usando componente TrueHole, y en la parte superior va a ir el componente y en la parte inferior va a estar el cobre. Vamos a arrastrar el componente a la placa y este va a ser nuestro componente R2, que va a ser de 220 ohmios, así que sería 220. Pueden dejarlo simplemente como 220 si es que están hablando de unidad, o 220R también es una notación válida. Cuando quiero poner un valor en la unidad que es con decimales, por así decir 4.7 ohms, sería 4R7. Es por esa razón. Si es un número entero, pueden obviar la R, pero solo por gusto vamos a ponerle 200R. Las resistencias típicamente son R1, R2, mientras que los capacitores son C1, C2, y las inductancias I o L normalmente L1, L2, y los valores únicamente se toman en cuenta los múltiplos o submúltiplos que se vayan a utilizar para ese componente. Aparte de eso, vamos a necesitar dos conectores.
uno para la alimentación y otro para poner el punto de testeo de nuestro divisor de voltaje. Primeramente vámonos a conectores. Yo voy a usar un conector de tipo zip. En este caso podría usar también un header, pero actualmente prefiero usar un zip porque estos son los espadines clásicos que vienen en regleta, son más fáciles de encontrar. Voy a seleccionar un zip 2 para usarlo para suministrar lo que es la alimentación. Lo selecciono y lo arrastro a mi placa. El ID típicamente de alimentaciones son con P, o sea Power. Este va a ser el P1 y se da como valor, o sea el valor que se está incluyendo en ese conector, digamos. En este caso voy a decir que voy a alimentarlo con 5 voltios. Le digo OK. Voy a ponerlo en esta parte inferior. Selecciono todos mis componentes y voy a moverlo porque los veo muy apiñados al borde. Y aquí nos haría falta el punto de testeo para nuestro divisor de voltaje. Así que voy a usar un zip 1. Lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar a mi proyecto. Ahora los test points siempre se los tipifica como TP. TP y en este caso 1. El TP1 significa el punto de testeo número 1. Los test points en el valor deben incluir el valor del voltaje que se espera censar en ese test point cuando se lo usa para referencia. En este caso no lo vamos a poner el valor porque estamos inventándonos así al azar y no sabemos cuál sería el valor que debería ir aquí. No hemos realizado la simulación previa. Así que voy a decir que ese, o sea, el dato de valor no va a ser visible. Le doy OK, pero como quedó muy separado con respecto al componente y al moverlo el componente se mueve también la descripción del mismo, yo voy a agarrar únicamente la descripción y la voy a acercar a mi componente. No se olviden, las descripciones de los componentes siempre están casados, o sea, ustedes pueden modificarlo en el momento que quieran. Simplemente tienen que hacer doble clic sobre el componente para ver nuevamente la ventana de componentes, donde están el ID y el valor. Este test point lo vamos a ver por aquí y ya tendríamos los componentes básicos de nuestro divisor de voltaje. Esperamos que nos acompañen en el segundo video para ver cómo se colocan las vías y se las modifican. Gracias.